Hola, yo soy Ale Yo soy Marce, somos parte de su Nexo Integral. y este es nuestro podcast. Ale, hoy que es nuestro primer podcast, Sí, qué delicia. caigo en cuenta que ya llevamos 10 años en todo esto de seguridad y salud en el trabajo. No me toques ese vals. Pues usted dice eso y yo ya me sentí anciana. No se nos nota, no se nos Gracias nota. a Dios. Mira que el año pasado tuvimos que renovar nuestras licencias de seguridad y salud en el trabajo. Sí. Lo que quiere decir que ya hemos sumado bastantes experiencias a lo largo de todos estos años. Pero qué bueno, ¿qué te parece si hablamos de esa primera vez en seguridad y salud en el trabajo? Sí, sabes que me parece muy chévere porque es muy usual que nadie le cuente a uno que es la primera vez de nada, ¿cierto? Pues creo que hay muchas cosas que sí se cuentan, pero es la primera vez en seguridad y salud en el trabajo. Muy pocas personas le cuentan a uno cómo fue, qué le pasó, cómo la vivió, ¿cierto? Y yo creo que uno logra identificar cosas que pueden ser comunes. Yo te voy a contar cómo fue mi primera vez. Escucho. Atentamente. Bueno, Marcia, mi primera vez fue la práctica profesional, Ok. que creo que para muchos esa es la primera vez realmente. El primer acercamiento con tu proceso profesional es la práctica profesional. Sí, es Entonces, verdad. pasé por un proceso de entrevistas, que esa es como la primera vez. Pruebas. Claro, pruebas técnicas y sectores económicos, donde uno empieza a ver, aquí quiero estar, aquí no quiero estar, esta pregunta me la sé, esta no me la sé. Y en ese proceso de entrevistas quedé seleccionada en una cadena de supermercados de la regional Antioquia, ya me olvidé hasta la primera vez, en una cadena de supermercados de la regional Antioquia para ser la practicante en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, Ok. digamos que ese fue el contexto de mi primera vez. Súper. Muy ¿Cómo chévere. fue vos? ¿Dónde arrancaste? ¿Dónde empezaste ese cuento? Bueno, realmente yo no quise hacer práctica profesional. Ay, yo aquí preguntando cosas que debería saber, porque para los que no saben, Marcela y yo llevamos más de 15 años de amistad. La carrera más. Y como éramos súper amigas, todavía somos súper amigas, ella tomó la decisión de que no quería hacer práctica. Por ende, entonces yo para no dejarla solita, yo le dije, hágale, yo la acompaño en el trabajo de grado. Entonces esta servidora, toda lambona, dijo, no mentiras, de buena amiga, dijo, vamos a hacer un proyecto. Entonces yo hice práctica e hice proyecto también con esta bella mujer. Pero todos son experiencias. Sí, total. Todo suma. Contá, a ver cómo fue pues tu primera vez. Bueno, como lo recordaste, Fatal. a mí no, realmente no me llamó la atención hacer práctica profesional. No te puedo decir porque no recuerdo muy bien por qué. Pero pues mi primera vez se convirtió en mi primer trabajo en seguridad y salud. No, más de eso, porque uno como practicante, uno tiene como, digámoslo así, cierta gabela, me puedo equivocar, estoy Claro, amparado. total. Entonces la expectativa era mucho mayor, pero también la presión aumentó porque, bueno, si ¿Pero qué bien hacías? digamos que ese primer trabajo, lo que yo hacía era como parte de la consultoría de una empresa de un profesor de la universidad. Entonces realmente, pues sí era mi primera vez, mi primer trabajo, pero yo sentía como ese acompañamiento, como esa sombrillita del profe, como entre comillas en una práctica. Obviamente para los clientes, pues yo no era Pero practicante. entonces, espérate, empezaste en una empresa de consultoría Del profesor. de un profesor de la universidad, bueno, Así más es. chévere. ¿Qué hacían en esa empresa de consultoría? Realmente varias cosas, pero mi primer trabajo en esa empresa fue ser interventora o auditar la interventoría de una obra de construcción. O sea, Duro, porque estamos hablando de un nivel de riesgo alto. claro, Entonces, 5. mi primera vez fue en una cadena de supermercados, tengo todos los tipos de riesgo, más tranqui, pero vos ya estamos hablando de un nivel En de el riesgo top. 5. En el Estamos top. hablando de una interventoría. Ujú. Entonces, en el mundo siempre hay paralelos o polos diferentes. Una más respaldada y otra donde ya tú te dicen interventoría, tienes Claro. que saber todo. Y yo tenía que respaldar la empresa del profe, Claro. ¿cierto? Pero igual, como te digo, nunca estuve como sola inicialmente, siempre él estaba conmigo. Aunque pues para el público él era mi jefe y ya, pero para mí también era mi profesor, ¿cierto? Pero eso me lleva como a preguntarte, porque fueron escenarios distintos, tu acompañamiento, ¿cómo fue? Es que mira, yo creo que cada caso
Marce, es muy diferente, ¿cierto? Total. Todas las primeras veces son muy diferentes. En mi caso particular, yo llegué a esta cadena de supermercados, a esta regional. Ellos en ese momento tenían 11 tiendas. Cuando yo Ok. salí de mi práctica eran 17. Te cuento un poquito de ese contexto, Bueno, crecimiento. porque había un crecimiento, pero mi jefe estaba en otra ciudad. Ok. Entonces yo llegué, ay, bueno, pasé la entrevista, porque cuando uno va a hacer sus prácticas y presenta como ese proceso de entrevista y le dicen que es seleccionado, uno dice, Dios, la rompí, ¿cierto? Porque Claro, el orgullo, orgullo. pasaste un proceso de selección. Entonces eso da cierta felicidad, porque normalmente en ese proceso de selección hay otros compañeros. Entonces tu Claro, primera vez es decir, yo fui más bueno que que otras las personas personas, resaltaste. y por eso quedé en este espacio. Entonces cuando yo llego allá, yo asumí que ese fue como el primer error, no preguntar cómo era la estructura. De la Entonces yo empresa. asumí que mi jefe iba a estar ahí al lado mío. No, mi jefe estaba en otra ciudad. Sin embargo, el acompañamiento del Marce, no, brutal. Remoto, Sí, ese señor se adelantó al teletrabajo. O sea, en ese visualizó. momento él ya estaba adelantado al teletrabajo y me hizo un muy buen acompañamiento. Él y su equipo de trabajo desde Ok, otra ciudad. Entonces, yo tuve como ese acompañamiento, yo lo llamo como soledad en compañía, ok. porque me enfrentaba a gerentes de 11 tiendas. Claro, y estabas aquí. Tú Ah, eras la cara de seguridad y salud en el sí, trabajo. porque ellos apenas, así eran muy grandes, apenas estaban diciendo, "Ve, tenemos que tener a alguien en la regional de Medellín para seguridad y salud en el trabajo". Ellos sí tenían su sistema, pero digamos que lo tenían remoto y dependía de gestión humana. Entonces ahí Ok. como que también entendí otro montón de cosas de la estructura, de cómo puede ser una Del estructura entorno. en seguridad y salud en el trabajo. Claro, de todo el entorno de esa empresa, como tú dices, mira que para mí, pues al ser una empresa de consultoría, pues digamos que está enfocada en seguridad y salud en el trabajo, lo que no es muy común porque pues las empresas tienen su misionalidad. Por ejemplo, en el caso de la tuya, pues el tema de ser un supermercado en crecimiento, pero me hablas, ya me metes otros procesos, gestión humana, Claro, todo el total. tema operativo, por Entonces, ejemplo. vean, cuando yo como que estuve ahí, entendí que uno, valga la redundancia, debe comprender muy bien, debe entender muy bien el modelo de negocio, la Claro. organización para la que va. O sea, uno en la universidad te enseñan todos los tipos de riesgos. De hecho, uno ve materia por riesgo y Riesgo, líneas de énfasis por cada riesgo, claro, unas buenas bases de pero cada conocimiento. modelo de negocio es muy diferente. Muy Entonces, distinto. en esa primera vez yo decía, tengo que entender cómo funciona este negocio. Claro, y eso es lo que a uno en la universidad no le alcanzan a contar, porque le están enseñando todo esto que tiene seguridad y salud en el trabajo, pero son cosas que no, uno no alcanza a comprender hasta que estás haciéndolo, ¿cierto? Y estás inmerso en una organización ya realmente. Claro, ahí me devuelvo como algo y es que yo en algún momento hice como esa catarsis y dije, tengo que entender muy bien el modelo de negocio para familiarizarme con los riesgos, entender esa estructura organizacional que yo hoy, pues claramente después de 10 años lo tengo muy claro, pero me devuelvo a algo y es que cuando uno empieza, o al menos en su práctica profesional, uno empieza en labores supremamente operativas Ah, sí, y entonces se encuentra como con el primer choque y es, yo estudié 5 años para hacer una inspección de elementos de protección personal. Sí, claro, es que realmente es sí. necesario. Pues digamos que en tu caso que empezaste con interventoría, que llegaste, ay, fue pucha, soy la que Sí, sabe de seguridad acá. vamos a ver cómo Como están trabajando. no fue tan operativo, fue un poquito más estratégico. Sí, no, pues porque esa primera vez fue como, bueno, vamos a hacer la intervención, o esa primera visita fue como, vamos a hacer la intervención, a revisar, pero ya después de eso yo, pues digamos que me quedé ahí, porque mm, contando más chismecitos de esa primera vez, pues el profesor estaba hasta ahora entrando a cerrar ese negocio. Y Ay, cuando los Dios logró mío. cerrar, ya yo fui como outsourcing, digámoslo, in-house en la obra, entonces ya sí, a mí me tocaba irme tanto como en el residente como con el interventor a revisar permisos de trabajo en alturas, a mirar todo el tema hasta de ambiental, lo que vemos ahorita en el tema de manejo de residuos sólidos, Ujú. todo eso obviamente hace 10 años estaba un poquito más Más quedadito, quedadito, pero también tuve mucho full la parte operativo. operativa. Claro, y yo creo que ahí uno se encuentra como con un choque, porque uno dice como que, ay, no, yo estudié para venir a hacer eso tan básico. No, realmente, y yo lo hago y lo veo hoy, y usted tiene que hacer eso Eso. básico, eso operativo, para poder entender después lo estratégico.
Totalmente. Entonces, digamos que dos aprendizajes que yo tuve dentro de mi práctica profesional es, hay que entender muy bien ese modelo de negocio. O sea, Sí. el modelo de negocio en el que uno está da mucho para trabajar, da la forma, la estructura de la organización, cuántas sedes tiene, cuánta gente se mueve, cuántos contratistas, ¿cierto? Eso da una visión para uno poderse mover. Entonces, lo aprendí en esa práctica. Y lo otro que aprendí también es que uno tiene que ser operativo. Total, porque la universidad te da la teoría y tú puedes ver cosas que quizás los que no recibieron esa formación no ven, pero finalmente solo vas a aprender haciéndolo. Y Y equivocándose. total, porque es que no somos perfectos. También ese es el miedo que tenemos cuando salimos a ya tener una labor en todo ese tema de seguridad y es que no nos podemos equivocar y realmente no es así porque no somos perfectos. Y lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo. Yo creo que lo que hoy hacemos, las experiencias que tuvimos esa primera vez, creo que todavía nos Nos juegan hoy forman. en base a todo lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, digamos que hay primeras veces que la equivocación suele ser un poco más tranquila. Por ejemplo, cuando uno está en una práctica profesional, porque uno realmente debe, por norma, y se supone que debe tener un También, respaldo. Y yo conté con la fortuna de tenerlo, ¿cierto? Eh, Sin embargo, por ejemplo, en el caso tuyo ya había una responsabilidad claro. tácita, si bien tenías un acompañamiento y la persona sabía que era tu primera vez, confió mucho en ese conocimiento y yo creo que las personas que empiezan de una vez trabajando valoren muchísimo eso, porque La alguien guía, te está dando el espaldarazo de decir, yo te contrato, sé que es tu primera vez, pero confío en tu conocimiento. total, y realmente ahí es donde cuando uno se equivoca, quizás llega el miedo y esa autoevaluación o esa autocrítica de decir, estoy listo, no estoy listo, esto sí es lo mío, esto no es lo mío, y se puede generar esa mezcla de sentimientos. Bueno, ahorita que estás hablando como de sentimientos, ya que estamos hablando de la primera vez, recordé acá en medio de palabras, la primera vez, en mi primer día, en mi primera vez. Tu primer día de Exacto, trabajo, pues de la práctica. el día que yo llegué a firmar contrato, ese día empezaba a 7 de la mañana. eh, Eso fue en el 2015. Sí, sí. Estamos hablando ya de 10 años. Eso fue en febrero del 2015, llegué yo. Y ese día mi mamá tuvo un accidente de tránsito. Ah, sí, lo recuerdo, lo Un recuerdo. accidente De trabajo de realmente. trabajo realmente, que después les cuento esa historia. Entonces, porque con lo que estabas hablando lo conecté, porque ese día yo tenía una mezcla de sentimientos muy encontrados. Cuando uno empieza la práctica profesional, uno quiere hacer todo muy bien porque uno, el anhelo de uno es quedarse ahí, realmente. Sí, El anhelo de uno es también. quedarse ahí. Pero al yo recibir esa noticia de mi mamá, yo ese día firmaba realmente el contrato y empezaba, pero yo Muy tenía la teso. mente En otro en otro lado, o lado. sea, realmente mi mente no estaba ahí. Y ese día entendí lo que hoy se está entendiendo a nivel normativo, y es que la salud mental es muy importante. Yo te puedo decir, ese día yo recibí un primer auxilio psicológico Sí, y hace tiempo eso no era como tan mencionado no como lo era es como muy hoy. común hablar de ese tema y ha evolucionado bastante, pero mira que siempre es como los tangibles, pero esa parte de riesgo psicosocial que mencionas también es muy, pues eso juega un papel muy importante. No, y por ejemplo, de esa primera vez, de ese primer día, yo realmente resalto como esa calidad humana de la De la jefe y de los gente. compañeros. No me conocían No, pues estabas y entrando hasta estaba entrando. ahora. Y yo siento que cuando uno de pronto recibe a alguien en su primera vez, tiene que tener esa calidez humana. O sea, eso es fundamental y yo lo agradezco en mi proceso. Claro, y esas cosas que tú mencionas de ese acompañamiento que no te conocían, pues creo que también hace parte de que la primera vez se vuelva como inolvidable. Mira que aunque se nos vayan detallitos de nuestras primeras vez, pues siempre la recordamos y Claro, es siempre que la estamos primera vez nunca se ahí, nunca se olvida, olvida, no siempre. jamás. Y creo que rescatando mucho lo que hemos hablado, aparte de los conocimientos que tú mencionas, es entender que aparte de que hayamos estudiado como unos años en la carrera, aprendido sobre todos los riesgos y demás, pues finalmente nadie nace sabiendo. No, y menos seguridad y salud en el trabajo, yo lo digo mucho. Son pocas las personas que dicen, yo nací desde que soy chiquito, quiero hacer seguridad y salud en el trabajo. No. Pues de hecho, hoy en día es más popular. Hace 10 años a nosotras nos decían, ¿usted estudia qué? Eso ¿Cierto? con qué se come, ¿cierto? ¿Para qué es? Pero realmente creo que haciendo como una reflexión,
ya para cerrar este episodio, creo que siempre cada empresa es una primera vez, porque siempre van a haber aprendizajes, retos, emocionalidad. Entonces, yo creo que uno siempre tiene una primera vez, claro, con el tiempo uno lo va afrontando diferente, porque al iniciar hay nervios, hay incertidumbre, hay falta de confianza en uno. Ya tenemos más herramientas hoy en día. Pero siempre hay una primera vez. Después de 10 años aquí, seguimos siempre aprendiendo cosas nuevas. Sí, no, y en ese cuento de seguridad, uno nunca termina de aprender. Entonces yo creo que uno de mis consejos a los que nos ven es estudie, actualícese, aprenda del entorno. Escuchar, dejarse guiar y estar dispuesto a aprender, métanse en todo lo que los inviten, porque el conocimiento, entre más grande, más te sirve de herramienta. Acuérdense que uno, si empieza por lo operativo, cuando llegue a lo estratégico, va a comprender todo. Pero si uno llega de una a lo estratégico, que rico así fuera, hay cosas o minucias operativas que uno no va a poder comprender. Entonces, todas las fases de un proceso de crecimiento realmente son completamente importantes. Queremos saber cómo fue su primera vez. Cuéntanos tu experiencia. Déjanos en los comentarios esa primera vez. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Su Nexo Integral. Aquí nos estaremos viendo cada 15 días con temas interesantes. Nos despedimos sin antes agradecer a nuestro productor de confianza, Felipe Martínez. Nos vemos. Chao.